Bueno, buenas noches, el Señor les bendiga a ustedes. La verdad que cuando uno toma una iniciativa en estudiar la Biblia y sobre todo en la manera en la que hemos iniciado nosotros con la teología sistemática, nos hace un poco más fácil comprenderla, ¿no? Sabemos que la teología sistemática justamente tiene que ver con organizar todo lo que es la escritura y si bien es cierto, a veces nosotros decimos 66 libros, pero vamos a ver en el correr del tiempo, en los diferentes otros temas que toquemos, cómo realmente esto nos va a servir a nosotros para poder tener un concepto claro de cada uno de los temas centrales, como también así de las doctrinas generales. Y en lo que respecta a la bibliología, en mi caso particular, creo que el haberme esforzado mínimamente para poder hoy poder presentar o exponer lo panorámico de lo que es una materia, como decía el pastor Raúl, que si nosotros buscamos bibliografía vamos a encontrar demasiada. Hoy han visto que en algunos, bueno, lo que tenemos en una primera etapa, digamos, lo que sería una parte de lo que es el estudio bosquejado de la Biblia Thompson, y que realmente la hemos colocado porque creo que es una de las Biblias de estudio más difundidas dentro de las 3 o 4 que están escritas en sus diferentes traducciones y sobre todo porque comienza con algo que creo que es lo fundamental para poder entender la bibliología, que es justamente el tema de la revelación. A manera de ayudarnos a comprender un poquito más sobre esto, yo voy a hacer un cuadrito para que ustedes tengan y lo puedan, si han traído lápiz, lapicera, bueno, o escribir ahí en un sector, por ahí los que vamos a escribir es cómo surge todo esto a veces nos preguntamos, ¿cómo es que llegamos a tener la Biblia en nuestras manos? Yo muchas veces decía, ¿por qué Reina Valera, revisada por Cipriano de Valera en 1960? Y me quedaba con esa traducción y quizás no sabía el origen de esta Biblia, cómo surgía desde los originales mismos y cuántos de alguna manera diferentes historiadores y escritores han intervenido durante la historia para poder lograr que hoy nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos. Y eso ha sido interesante, dado de que uno hoy puede agradecerle a Dios por hombres realmente que se han esforzado, y vamos a ir conociéndolo en la medida que avancemos en el tema, y que han sido personas que han entregado sus propias vidas para poder lograr lo que el mismo Dios se ha determinado desde antes de la fundación del mundo, que era darse a conocer al hombre, y de diferentes maneras, y una de esas fue a través de la Escritura. Lo primero que tenemos que entender, creo que ahí en la misma cartilla dice, sobre las 7 promulgaciones de la ley divina, y expresa de esta manera: este grabado ilustra el método que dio Dios de revelación gradual y de publicación de su ley. Primero fue escrita en la naturaleza, luego en la conciencia del hombre. Después sus principios fundamentales fueron las tablas de piedra. A su debido tiempo apareció Jesús como la encarnación perfecta de la verdad, la cual él ilustró en su propia vida sin pecado. Más tarde vinieron todas las escrituras, la edición escrita más amplia y completa. Era el propósito de Dios que su ley también fuera escrita en el corazón de su pueblo y que sus preceptos pudieran ser leídos en su vida exterior. De esta manera vamos a hacer un cuadro que yo le he puesto la cadena de la revelación. Y el porqué de la cadena de la revelación es porque necesitamos comprender que Dios hizo algo importante. Dios trajo la revelación, o sea, Dios se dio a conocer. Perdónenme la letra algunos, pero bueno, este es el problema que siempre tengo yo. No, la letra es ilegible, pero bueno, a veces también andamos por ahí fallando en algo. La revelación, que es que Dios se da a conocer. Ahora,
cuando toquemos el tema puntualmente sobre la revelación, que esto quizás lo hagamos en esta primera clase ya en las instancias finales, vamos a ver diferentes tipos de revelación. Pero aquí basta saber solamente que Dios trajo una revelación. Después vamos a definir revelación y qué tipos de revelaciones ocurrieron durante la historia en el hombre. Y esta revelación trajo una inspiración. Dios inspiró. Esto de inspirar es la respiración de Dios en el hombre. Nosotros inspiramos, o sea, es introducir en la mente del hombre el conocimiento de la verdad. Entonces trajo el Señor una inspiración, ¿verdad? Bueno, esta de la inspiración tiene que ver con el cómo, digamos, con el qué, mejor dicho, de lo que Dios trajo y comunicó al hombre. Vamos a ver que el tema de la revelación tiene que ver con el cómo lo reveló y la inspiración es con el qué realmente reveló. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el contenido de todo lo que Dios le impartió al hombre durante prácticamente 1500 años que tardó en formarse tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en todos sus escritos? Aquí lo importante es conocer que después de esta inspiración de los escritos bíblicos que han sido investidos por la autoridad divina, una identificación. En algún momento, luego que esto fue inspirado, esto tuvo que ser de alguna manera identificado como que provenía del mismísimo Dios, y esto trajo como consecuencia que se lograra lo que es la canonización. Luego de la inspiración viene la identificación y, por supuesto, la canonización. Vamos a ver lo que es el canon y cuáles son las reglas, ya que la palabra canon significa reglas justamente o normas, para poder reconocer a un libro como divino. He pasado la primaria, la secundaria y la terciaria y todavía las letras siguen lo mismo, ¿verdad? Entonces esto significa que no va a haber recuperación. Esa canonización de los libros que se reúnen en un solo tomo, el cual tenemos nosotros, que es la Biblia, compuesta por 66 libros, ha llegado en manos del hombre y luego tuvo que ser preservada. La verdad que a mí me hubiera gustado mostrar un video, pero por un problemita de grabación no se va a poder pasar de 7 minutos, pero para la próxima clase lo vamos a dar. Porque realmente sobre el tema de la preservación, este video hace un hincapié muy importante de cómo realmente Dios se valió de diferentes medios, de poder, desde el primer hombre, Moisés, hasta el último en la isla de Patmos, que es el apóstol Juan, lograr a través de diferentes tipos de materiales sobre plantas, como el papiro que se sacaba del junco, como madera, como arcilla, expresar la escritura y poder preservar en diferentes lugares, que vamos a ver cómo la arqueología misma descubrió la cueva de Qumran y en el Mar Muerto y muchos de los diferentes manuscritos que han llegado, digamos, para componer lo que son las diferentes versiones de la Biblia, y que ha sido preservado realmente de una forma tan sobrenatural, porque cuando se descubrieron sus diferentes materiales, habían algunos que tenían una diferencia de prácticamente 1100 años y la similitud era impresionante, o sea que esto daba como garantía que había una exagerada forma de copiar y que todo lo que se hacía realmente con mucho temor y reverencia porque era la palabra de Dios. La preservación es la escritura copiada fielmente para su distribución. Hoy tenemos diferentes traducciones en diferentes idiomas, más de 1700 idiomas de los 5100 idiomas que digamos, tenemos en el mundo entero. Ya 1700 han sido traducidos
y faltan muchos por traducir, porque realmente hay gente que todavía no tiene un trocito de la Biblia en su traducción de acuerdo al idioma en el cual habla. Pero sí importante es entender el tema de la preservación. Yo no lo voy a escribir, pero a modo de que ustedes lo entiendan, hay una preservación, hay una traducción. La Biblia es vertida en nuestro idioma. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, la traducción, la que yo tengo aquí en mi mano, es versión Reina Valera, revisión 1960. Luego vamos a ver en la historia cómo ha surgido esto. La observación. Algo para tener en cuenta después de la traducción. El por qué. Hoy nosotros estamos reunidos en este lugar. Hoy estamos cumpliendo una tarea de observación. Hoy estamos leyendo, estudiando la Biblia. Hoy nos estamos interesando por la Escritura, por la Sagrada Escritura. Me gusta decirle la Sagrada Escritura porque creo que hay muchos escritos, pero como la palabra de Dios, ninguno. Y el poder entender que a través de esta observación nosotros vamos a recibir algo que es importante, que es la iluminación, que es producto del Espíritu Santo. Es una tarea que el Espíritu Santo hace para que nosotros la podamos entender. Así como aquellos que iban camino de Emaús y se encontraron con el Señor y dice que estaban ahí y no reconocían que era Él. Pero luego dice que le abrió las Escrituras y el entendimiento para que puedan entender lo que les había hablado. Y a través de esta iluminación vamos a aplicar lo que el pastor Raúl ya nos enseñó desde un inicio, cuando comenzamos estos cursos, que tiene que ver con la interpretación y que es la hermenéutica. Es poder lograr sacar a través de métodos que vamos a aplicar en la Escritura, a través del estudio de la Escritura y esos métodos que el histórico gramatical o literal, el que más se usa, dentro de los que más se usa, pero no es el único, ya seguramente algunos lo habrán aprendido, otros lo van a aprender, para poder tener una interpretación correcta de la Biblia y poder hacer la última etapa que sería la aplicación. Porque hoy estamos aquí estudiando la Biblia, hoy estamos conociendo o tal vez refrescando el conocimiento, quizás muchos de ustedes ya han tenido la tarea muy buena de poder acceder a estudios bíblicos, de poder perfeccionarse, capacitarse, adquirir conocimiento, pero creo que hay una palabra que dice que el mucho conocimiento envanece y sería bueno que ese conocimiento sea aplicado, sería bueno que ese conocimiento pueda ser mostrado en cada uno de nosotros como testimonios vivos del poder de Dios, que Dios ha hecho una obra en nosotros, que Dios realmente que no ha sido una letra muerta, sino que el Espíritu que vivifica se ha manifestado en nosotros y ha transformado todo nuestro ser. La bibliología es la teología sistemática que estudia todo lo relacionado con la Sagrada Escritura. ¿Qué tiene que ver la bibliología? La bibliología está relacionada con la revelación, la inspiración, la iluminación, la canonicidad, la autoridad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la aplicación de esa misma palabra para poder ser realmente portadores vivos de esa palabra. Yo creo que un portador no es solamente aquel que transmite un conocimiento verbal, sino aquel que lo practica y que lo evidencia a través de su vida diaria, cotidiana, y que esto es un acto de adoración a Dios, ¿no? Cuando realmente nosotros podemos decirle: Señor, te agradecemos por tu bendita palabra que nos has traído a través de los tiempos y nos has permitido hoy tener en nuestras manos. El Salmo, como para dar una introducción escritural, el Salmo 19, 7 al 11, vamos a leerlo. En este salmo vamos a identificar algunas características fundamentales de lo que es realmente el tema de la bibliología. Y sobre todo porque trata sobre la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Realmente este salmo expresa algo muy profundo de la palabra de Dios, como toda la escritura misma. Pero aquí lo importante es la evidencia interna de la palabra. Si la palabra tiene ese poder de transformar, se debe de evidenciar. Y aquí dice que la palabra es perfecta, con poder para convertir el alma. Y algo que realmente cuando no le damos el valor a la palabra de Dios, cuando realmente nosotros desechamos la Escritura o la Sagrada Escritura como un libro más, diciendo, bueno, esto es un libro más, y varias veces es como que la tenemos en nuestra casa, y no con la intención de brindarle, vamos a decir así, una adoración de tipo religiosa al libro en sí, sino al contenido, a la palabra misma que expresa la perfección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es fiel, y cuando nosotros vemos en los diferentes libros que hablan de la sabiduría, como Proverbios, como Eclesiastés, podemos entender realmente que es para alcanzar sabiduría. Y eso nos permite a nosotros poder mantenernos en una etapa de cambio, de rectitud. Cuando uno está en la etapa de la justicia, cuando uno anda en los caminos de la justicia y de la verdad, uno anda en un camino recto, uno anda en un camino realmente sin dobleces. Y la pureza, porque realmente no hay contaminación en la palabra de Dios. Todo lo que produce la palabra de Dios es puro, es santo, es limpio. Y dice que es limpia, con permanencia eterna, es verdadera, es justa. Y realmente nos gozamos por esto, porque esto expresa realmente lo que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol San Pablo, escribiéndole a esta carta pastoral al discípulo Timoteo, expresaba también sobre la palabra de Dios, diciendo de esta manera, 2 de Timoteo 3, 16, toda la escritura, fíjese que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Dios respiró, y el respiro de Dios, la respiración de Dios fue lo que tomó la mente del hombre para poder, sin fallar, o sea, eso se habla de lo que se llama la inerrancia, sin errores, poder letra por letra escribir lo que el Señor mismo les daba a conocer. Vamos a ir a la carta del apóstol San Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Y leemos este versículo que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algo muy característico. Aquí dicen que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un poco más para
confirmar, para fundamentar que realmente la Escritura es la palabra de Dios. La Biblia en realidad es una colección de 66 libros que, como nosotros hoy lo tenemos escritos de una manera quizás didáctica para entenderla, luego de lo que se formó el canon bíblico en su antiguo pacto y nuevo pacto, lo tenemos ordenados de una manera tal que es para poder de alguna manera hacerlo más didáctico el estudio. Pero si nosotros tenemos que remitirnos al origen de la Biblia, vamos a darnos cuenta que realmente el orden cronológico en cuanto a los escritos está totalmente alterado. Pero lo que importa aquí saber, y eso es fundamental, es que sí, los 66 libros que hoy tenemos en nuestras manos son realmente los que durante 1600 años fueron escritos por diferentes hombres, con diferentes oficios: sacerdotes, médicos, abogados, carpinteros, escribanos, músicos, poetas, botánicos, pescadores, diferentes gentes que vivían en diferentes lugares. Uno de los estudios que yo estaba leyendo hacía mención de más de 10 países distribuidos en diferentes puntos de esa tierra del Imperio Romano, y sin embargo, con la misma línea, contando una misma historia, todos los libros ensamblaban de una manera tal que esto daba evidencia que desde Moisés hasta el apóstol Juan, todos los libros, los 66 libros que tenemos en nuestras manos, y que en un momento no fueron 66, sino que en el original de la Biblia al hebreo eran 22, luego 24 y luego 39, ya lo vamos a ir comprendiendo un poquito más esto, hasta que llegaron a nuestras manos los 66 libros que tenemos nosotros como realmente canónicos, autorizados y que dan evidencia del respaldo divino de Dios. En 3 idiomas y diferentes: hebreo, arameo, griego. El profeta Moisés en el 1445 a.C. hasta el 1404 a.C. escribió los libros que son llamados los 5 primeros libros, que es el libro del Pentateuco, y algunos autores consideran también que uno de los primeros libros escritos por este mismo profeta Moisés fue Job, y datan de porque era Job en esa época contemporánea, 2000 años antes de Cristo. Por lo tanto, fue Moisés quien escribe el libro de Job previo al Pentateuco, y realmente se le otorga, digamos, en autoría al profeta Moisés como 6 libros escritos por él. Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes libros, como por ejemplo Esther, como por ejemplo Ruth, como por ejemplo los mismos Salmos, pero han sucedido muchas cosas en la escritura misma. Los Salmos se han escrito durante un periodo de 1000 años, y a veces nosotros pensamos que esto, bueno, vino la revelación de Dios y lo escribió. Por ejemplo, no le quiero sacar de alguna manera la autoría al Salmo 90, escrito por Moisés también, y eso es algo que se lo descubrió. Y también, por supuesto, a los diferentes otros autores de otros salmos. Entonces, aquí lo que cabe destacar es que muchos son las personas, los autores. Se consideran aproximadamente 50 autores, escritores de todos los 66 libros de la Escritura. Algunos con muchos capítulos, otros con pocos capítulos. Moisés mismo escribió prácticamente la 4ª parte del antiguo pacto, si tenemos en cuenta el número de los capítulos escritos. El apóstol Pablo, en sus 13 cartas doctrinales, prácticamente está abarcando el 1/4 de la Biblia. Entonces podemos ver realmente cómo Dios usó de diferente manera, y también algunos con unos solo versículos. Un solo versículo dentro de un capítulo de un libro. Que eso es ya
algo como para tener en cuenta, para que no pensemos que el libro de Isaías fue escrito todo por Isaías. No, también hay otras personas que escribieron un versículo en ese libro también. Cosas para tener en cuenta. Lo importante aquí es que los autores bíblicos no tenían ni la más mínima idea. Yo me imagino que ni Moisés, por el comienzo, y hasta, no sé si decir, Malaquías, que es considerado escrito más o menos en el 397 a.C., puede haber tenido en mente de que Dios tenía un plan. Dios estaba formando un rompecabezas y usando a cada uno de ellos a través de esa inspiración de poder formar lo que hoy conocemos como la Sagrada Escritura. Pero sí es importante decir que los escritos del Antiguo llegaron a formar la colección en el año 425 a.C. Esto es bíblico. Si nosotros nos remitimos al libro de Esdras y vamos al capítulo 7 de Esdras, versículo 10, vamos a ver cómo realmente esto nos da evidencia clara de lo que sucedió. Tengamos en cuenta como reseña histórica que ya había ocurrido en ese momento, ya había sido atacada, todos habían sido llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, y habían destruido todos los manuscritos que tenían, habían quemado, habían tratado por eso se dice durante la historia que el libro más atacado es la Biblia, porque se lo ha tratado de destruir de diferentes maneras. Pero vamos a ver en ese video el lunes que viene, realmente en 7 minutos, cómo habla de esto, que Dios ha preservado este Biblio para nosotros. Por ejemplo, en Esdras, vamos a ir, capítulo 7, ¿lo tienen? Versículo 10, léalo a ver si tiene alguno, así participamos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Perfecto. Dice que Esdras había inquirido, había preparado su corazón. O sea, preparado para inquirir, para conocer. Y nosotros podemos ver cómo en ese contexto bíblico realmente ocurre algo importante. Todo lo que Esdras hace realmente es poder lograr, vamos a decir así, reunir todo lo que eran las colecciones que se habían salvado en ese momento, después del ataque de Babilonia, para luego poder restaurar el culto judío, y con ese fin de restaurar el culto judío formó el concilio de 120 varones judíos preparados, 6 de cada tribu de Israel, y que se le llamó la sinagoga mayor. ¿Cuál era el propósito de esta sinagoga? La palabra sinagoga significa reunión. Que según la tradición judía, fueron los que hicieron la colección final del canon del Antiguo Testamento, y que por varios siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío aceptó como proveniente de Dios los mismos libros antiguo testamentarios que hoy usan los judíos actualmente. Esto es realmente asombroso. Esdras irrumpe en la historia, Esdras se prepara, Esdras se consagra para inquirir el conocimiento de la verdad del Señor, y luego es uno de los pioneros de poder formar el primer canon del Antiguo Testamento por el año 425 a.C. Esto es como una reseña histórica. Desde Moisés hasta la imprenta en Gutenberg, que fue Gutenberg el que imprimió la primera Biblia en el 1455, algunos dicen, 56 dicen otros autores. Pasaron aproximadamente 3000 años desde que se comenzó la escritura en Moisés, 1445 a.C.,
hasta Gutenberg 1455-56, pasaron casi 3000 años. Y acá lo curioso de esto es que las copias que se realizaban tenían un ritual impresionante para que realmente puedan ser fidedignas, puedan ser consideradas como parte del canon. Y los copistas, que eran personas encargadas en hacer las copias desde el original que ellos tenían en sus manos, que eran manuscritos, escritos, podemos ver, por ejemplo, que por varios siglos el pueblo judío aceptó como proveniente de Dios los mismos libros antiguo testamentarios. Y dice, desde Moisés hasta la primera impresión de la Biblia de Gutenberg pasaron casi 3000 años. Y en este periodo largo, todas las copias se hicieron de mano, o sea, eran manuscritos, escritos a manos, y tenían que seguir un ritual. Y a mí me gustaría leerlo porque esto lo leí en un libro y quería tomar así como estaba literalmente, porque dice, para que un rollo pudiera usarse en la sinagoga tenía que estar escrito en pergamino hecho de pieles de animales limpios. Debía ser preparado para emplearse en la sinagoga y esta preparación tenía que haber sido realizada por un judío. Cada pieza de pergamino debía ser cosida a la demás por hilos hechos de animales limpios. Cuando habla de animales limpios, se está hablando justamente de animales que estaban consagrados, que no eran imperfectos y conforme a la ley judía tenían que ser animales perfectos para ser sacrificados para luego obtener el cuero en el cual se iba a formar el pergamino. Cada pergamino debía tener el mismo tamaño, con la misma cantidad de columnas y todas ellas iguales por todo el rollo. La extensión de las columnas debía ser uniforme y componerse de no de menos de 48 ni más de 60 renglones con un ancho de 30 letras. Y ellos escribían desde izquierda a derecha y se leía desde atrás hacia adelante. Y cada una de las letras, porque solamente usaban consonantes, eran realmente puestas en una hilera en la cual solamente las separaba lo que hoy llamaríamos ni siquiera 1 milímetro, porque es justamente el pelo de una cabra. Por lo tanto, si se desviaba una letra, si salía de ese renglón o de esa columna, automáticamente era invalidado. Toda escritura que no era escrita en la forma en la que se pedía, dice, era invalidada. La tinta debía ser negra, ni roja, ni verde, ni azul, y tenía que prepararse con una receta determinada. El manuscrito que se estaba copiando tenía que ser auténtico, no se podía desviar del original, ni una palabra, ni una letra, ni una jota debía escribirse de memoria. El copista estaba obligado a consultar del original antes de apuntar en cada letra. El espacio era de un cabello o hilo y el quinto libro de Moisés debía terminarse con una línea completa, dice, como todos los demás. Cosas para tener en cuenta, que quizás por ahí uno dice, bueno, ¿para qué me sirve esto? Yo creo que esto nos sirve para saber de cuánta entrega tenían estas personas para poder escribir o copiar, y de esa manera permanecer como algo fidedigno, auténtico y respaldado por Dios. La Biblia se escribió en el Antiguo Testamento con 22 libros. Después en el siguiente estudio voy a sacar un cuadrito donde el por qué son 22 libros. Porque aquí hay que entender que se tomaba en cuenta el libro, por ejemplo, de Jeremías con Lamentaciones y el libro de Jueces con Ruth, que contaba un solo libro. Entonces eran 22. Luego, los siguientes judíos hicieron en su traducción, en la que nosotros después conocemos como la Biblia Septuaginta, que es la traducida al hebreo, la Septuaginta, que viene de 70, y se la escribía con letras en números romanos, la L y la doble X, 70.
porque eran 72 los judíos y dijimos que eran 6 de cada tribu que habían hecho esta traducción. Entonces ellos sí tienen 24 porque hacen la separación de Jeremías, de Lamentaciones y de Jueces de Ruth, para luego imprimir en su primera versión los 39 que hoy nosotros tenemos y que surgen del Códice Alejandrino, que es uno de los manuscritos bíblicos más antiguos que existen en la actualidad. Nosotros vamos a tener en cuenta aquí algunas palabras como por ejemplo manuscritos, códices y esas cosas, y el qué es cada una de esas. Bueno, como se escribían en papiros en una determinada etapa, después de los cueros, después de las tablillas de arcilla, después de las de madera, llegaron los papiros, y los papiros eran como los predecesores de la hoja de papel que tenemos nosotros, del junco, en hileras, en forma longitudinal, se las iba sacando, se las machacaba, se las apretaba y se hacían hojas. Y esas hojas eran también cosidas en la misma forma que las de los pergaminos de cuero. También se formaban estos rollos, ahora sí de papiros, con dos astas, dos palos, que con nosotros a veces por ahí vemos que los abren con las dos manos para poder leérselos. Exactamente, el dibujito, ahí lo tienen, ¿ves? Estos serían ya los rollos más actualizados, y de esta manera podemos ver cómo realmente le era más cómodo para leer, eran de diferentes tamaños, no muy grandes para no ser incómodos, para ser transportados. Entonces se escribían en algunos rollos, posiblemente algunos libros completos, como por ejemplo si vamos a remitirnos a los libros del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, seguramente la carta de 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, van a entrar en uno de esos rollos tranquilamente. Y si eran otras cartas más extensas, seguramente en varios rollos. Pero acá lo importante es tener en cuenta eso, del tema del papiro, que se fabricaban rollos. Pero luego surgen los códices. ¿Qué eran los códices? Eran los primeros libros. Eran los papiros puestos ya en una disposición como la tenemos las hojas nosotros en nuestros libros. Y que esos códices antiguos que se descubrieron, y lo tenemos en la hojita, ahí en la que algunos la tienen, que son las copias antiguas en la segunda hoja, ya finalizando la carilla de la segunda hoja, dice copias antiguas. ¿Leen ahí? Copias antiguas, la segunda carilla de la segunda hoja. ¿Sí? Exactamente. Primera carilla, segunda carilla, siempre tienen dos carillas en una hoja, y en la segunda hoja, segunda carilla, dice copias antiguas. Y dice, estas posiblemente fueron hechas de los manuscritos originales. 3 de los principales son el Códice Sinaítico, un códice, primer libro compilado de la Biblia griega, perteneciente al siglo IV, o sea, 400 años de la era cristiana, adquirido en la República Soviética de Rusia por Gran Bretaña en 1933 y que ahora está en el Museo Británico. Por este códice pagaron más de $500,000 los británicos. 510.000, así como lo vemos, dólares, para poder adquirir este códice que lo tenían los soviéticos. El Códice Alejandrino, probablemente escrito en el siglo V, que ahora está en el Museo Británico, contiene toda la Biblia griega a excepción de 40 hojas que se perdieron. Y el Códice Vaticano, que está en la Biblioteca Vaticana de Roma, contenía originalmente toda la Biblia, pero algunas partes se han perdido. Escrito probablemente a mediados del siglo IV. Códice es como un libro cuyos papiros ya formaban una disposición de hojas en un libro. Es como para tener en cuenta, por hacer la diferencia de lo que era un códice. Bueno, a de Alejandría se le llamaba el Códice A, y contenía la Septuaginta, o sea, las 70, que componían 24 libros, y el Nuevo Testamento en griego, o sea, que estaban los 26 libros del Nuevo Testamento en griego, que no fueron alterados. Los 27 libros fueron aceptados desde los inicios y que se han escrito aproximadamente desde el 50 al 95, que se considera que exiliado en la isla de Patmos, el apóstol Juan escribió el último libro, que es Revelaciones. Pero lo importante es saber
que los 27 libros del Nuevo Testamento nunca fueron puestos en tela de juicio, digamos, de si realmente son o no canónicos, porque como habían sido testigos oculares los escritores, muchos de ellos, y muchos de los contemporáneos de esa época, que vamos a ver luego, defendieron con mucha veracidad y con mucha evidencia cómo realmente los libros que se estaban entregando en las diferentes iglesias como circulares o de mano en mano para un individuo en particular, como son las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, fueron realmente inspirados por el Señor. Aquí, como para una manera de tener en cuenta en la historia, surgen los llamados rollos del Mar Muerto. Estos se descubrieron en 1947 y 1956 en las cuevas de Qumran, que esto se encuentra en el lado occidental del Mar Muerto. Y los expertos los fecharon cerca de 200 años antes de Cristo. Imagínense, en 1947 estamos descubriendo un montón de manuscritos, pero con fecha de 200 años antes de Cristo, o sea, en el periodo intertestamentario. Luego del primer canon, en el 425 a.C., que fueron hechos por lo de la Sinagoga Mayor. Los rollos del texto hebreo tenían aproximadamente 1100 años y eran los más antiguos de los que poseían hasta ese momento. En el 1947, se contaba solamente con 4 manuscritos del Antiguo Testamento. Perdón. Y ahora, con este descubrimiento, realmente ha sido impresionante lo que se ha logrado en la compilación de varios ejemplares. Hay un concilio en el cual ocurre, no lo puedo apagar, ahí está, que se llama el Concilio de Jambia. El Concilio de Jambia realmente es uno de los concilios que se da lugar para poder lograr la primera compilación de todos los del Nuevo Testamento, ¿no? Un concilio de judíos que fue en el año 90 después de Cristo, y el propósito de su convocación fue ratificar el canon, primero antiguo testamentario, que ya tenía unos 500 años de haber sido formulado, y también de poder reconocer a los libros del Nuevo Testamento como libros canónicos. Se debatieron sobre algunos libros, como por ejemplo el de Esther, y este es muy llamativo. Le hacía mención al pastor anteriormente de que el libro de Esther es como que dicen, bueno, sí, el libro de Esther no lo nombra Dios. Y si bien es cierto, expresa sobre cómo ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, interviene en salvaguardar y proteger a su pueblo escogido, Israel, los judíos, han podido descubrir a través de los manuscritos, como nosotros podíamos ver lo que tenían que tener las columnas y las separaciones por la diferencia de un pelo de cabra, que en 4 oportunidades, pero no leído desde izquierda a derecha como se hacía comúnmente, como se hace realmente hasta en la actualidad, sino que de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba estaba el nombre realmente de Dios, de Jehová, y que eso realmente le había dado el respaldo de que este libro había sido inspirado por Dios y que el escritor había hecho esto para tratar de salvar, vamos a decir así, una posible omisión que se podría haber dado en caso de que no haya sido puesto el nombre de Dios por algún otro problema. Pero lo cierto es que todo lo que Dios permite y en su sola potestad y en su sola soberanía nos quiera dar a conocer a nosotros, seguramente eso va a perdurar. Y eso es lo que nos da tranquilidad a nosotros, de que es el Espíritu Santo el que nos permite a nosotros saber que es Dios mismo en ese mismo libro de Esther también hablándonos a nosotros como la iglesia del Señor. Sí, era llamado, como me decía el pastor, libro acróstico, no apócrifo, sino acróstico.
y esto es importante tenerlo en cuenta. Luego en el Nuevo Testamento empiezan a surgir ya algunos usos de otro tipo de hojas, comienzan a funcionar con pluma, con tinta, y se empiezan a hacer los primeros encuadernaciones, hasta que Gutenberg en el año 1455 hace la primera impresión de la Biblia, y por supuesto la primera traducción al alemán que la hace el protestante reformador y gran reformador Martín Lutero allá por el año 1500. Se escribieron diferentes tipos de versiones, de traducciones, y así como muchas en el idioma inglés. Hoy un estudio realizado dicen que aproximadamente se están copiando en el idioma inglés casi el 60 o el 70% de lo que sería en relación a los demás idiomas que tenemos, y estamos hablando de 1700 idiomas aproximadamente que han sido ya traducidas en la Biblia, la Escritura. Por lo tanto, estamos de alguna manera viendo cómo realmente se está desde esa misma región produciendo y copiando y distribuyendo la palabra del Señor de una forma extraordinaria. Y ojalá y Dios permita que también a nosotros nos permita el Señor llegar tal vez con otra versión, otra traducción, que nosotros podamos por ahí. Por ejemplo, yo viajé allá al norte y la del Wichi, por ejemplo, ya estaba elaborada y ya estaba traducida, y eso es también importante porque es el idioma de ellos, y así también para otros que hablan de sus diferentes idiomas. Un poco para ir, me gustaría que el pastor nos colabore aquí. Sí. Antes de entrar al tema ya sobre el desarrollo del tema de la revelación como primer punto, me gustaría mencionar a algunos de los que son conocidos como los padres de la iglesia primitiva. Hablamos de año 80, 180 después de Cristo. Fueron los que citaron los 27 libros del Nuevo Testamento como las palabras de los apóstoles, y que ellos mismos decían: la palabra de los apóstoles es la palabra de Jesucristo mismo. Estos hombres bien educados, escritores fecundos, fueron Clemente, Ignacio, Policarpo. Policarpo se destaca por ser el discípulo de Juan, del apóstol Juan. Ireneo, contemporáneo, discípulo a la vez de Policarpo. Tertuliano, que en sus citas más de 7200 veces hace mención de los escritos de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y por supuesto, como este mismo Tertuliano en la iglesia de Cartago fue el primero que usó el título de Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, allá por el año 200 después de Cristo, para dar evidencia del canon del Nuevo Testamento como un canon bíblico. Fue en el año 367 cuando Anastasio de la iglesia de Alejandrina publicó lo más antiguo, que son los 66 libros. Después Jerónimo en el año 400. San Jerónimo fue de alguna manera el pionero de lo que él escribió en sus 66 libros. Fue el que defendió los libros originales, canónicos. Y si bien es cierto, la Iglesia Católica toma como referencia a San Jerónimo, él no introdujo los libros apócrifos que luego fueron introducidos, ni mucho menos los reconoció. San Jerónimo en el año 400, luego Agustín definió el canon del Nuevo Testamento con sus 27 libros. Después, en 2 concilios en el norte de África, en Hipona en el año 385 y en Cartago en el 397, se determinaron que la Biblia estaba completa y que eran 66 libros que se encontraban como aprobados como canónicos
y que ya no existía ninguna revelación escritural más que esos 66 libros, y que el último libro fue escrito por el apóstol Juan, que es el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a introducirnos un poquito más a lo que es la bibliología propiamente dicha. Esto era un poco la reseña histórica de lo que para nosotros nos servía como para tener un poquito más del entorno, de cómo se ha manifestado todo esto de la palabra de Dios. Si bien es cierto, hay cosas para decir de las primeras hojas que merecen mención a Thompson en su Biblia de estudio, que muy bueno de destacar, y que ustedes me gustaría que lo lean en su casa por falta de tiempo también, cómo en esas 7 promulgaciones de la ley divina vamos a ver una forma gradual de revelación de Dios desde el comienzo hasta nuestros días, y que realmente es importante tener en cuenta, ¿no? Porque de allí también nos permite, por la misma Escritura, dar evidencia clara que la Escritura es la primera en confirmar que es realmente la revelación de Dios. Bueno, en cuanto a la bibliología, vamos a ir a la hojita que ustedes tienen allí. Hemos leído algunos pasajes anteriormente. Y podemos ver como introducción que San Jerónimo, si pasamos, Raúl, decía algo importante San Jerónimo. Es el que escribe la versión Vulgata, latina. Él decía: la Biblia es la biblioteca divina. ¿Y por qué decía esto? Porque reconocía su origen divino, su composición como conjunto de libros y su unidad, ya que todos ellos son divinamente inspirados. Él decía que el origen era divino y que en su conjunto había una unidad, no se contradecían, y por lo tanto era un libro. Ahora, la Biblia, dice, es la única fuente de autoridad para el creyente. Luego, cuando veamos el tema de la autoridad también como punto importante en lo que es la bibliología, nos vamos a profundizar un poquito más, pero es importante destacar aquí que cuando nosotros realmente tomamos en cuenta el valor de la Escritura, de la Sagrada Escritura, como fundamento de fe y de conducta práctica en nuestras vidas, eso trae como consecuencia que nosotros podamos ser transformados, que la palabra de Dios tiene poder y que el Señor mismo nos demanda guardar todas las cosas que nos ha mandado hacer, ¿no? Entonces, ahí dice, escrita por más de 30 autores, algunos dicen por casi 50 autores. Luego vamos a tratar de ver algunos de los autores, y son 44, 45 aproximadamente, durante 1500 años la revelación de Dios al hombre. La Biblia ha sido escrita en diferentes idiomas, lo hemos visto anteriormente. El primer idioma escrito fue el hebreo en el Antiguo Testamento, y en algunas copias se hizo en arameo en el periodo intertestamentario, y también inclusive en algunos libros, como por ejemplo el Evangelio de según San Marcos, en sus 3 o 4 versículos usa palabras del mismo arameo que Jesús mismo expresó. Jesús usó mucho el arameo y por supuesto el griego, que era el idioma que más en ese momento se usaba en el Imperio Romano, fue usado para el Nuevo Testamento. No por esto quiere decir que no se usaron otros tipos de idiomas para traducirlo, por ejemplo latín, italiano y por supuesto todo lo que hoy conocemos actualmente. ¿Qué es realmente la Biblia? Uno dice la Biblia. ¿Y de dónde deriva esto de la Biblia? Bueno, pasamos. Ahí tenemos, por ejemplo, en cuanto a la terminología y el derivado de la Biblia del griego, biblión plural. En realidad Biblia es
deriva del biblión, que significa conjuntos de libros. En realidad esto estaba dado en un diminutivo en un principio, decía conjunto de libritos. Luego fue cambiado por decir conjuntos de libros. Y ya mismo volvemos a nombrar a San Jerónimo en el siglo IV, cuando él reconoció que era la biblioteca divina. Ahora, libro, como libro en la Escritura, tenemos muchos versículos, hemos puesto unos cuantos de esos versículos en que realmente se los considera como realmente la palabra misma de libro. Y vamos a ir, por ejemplo, para ver que realmente esto es así, a Lucas 4. Si alguno, por favor, me puede colaborar, así yo no me estoy retirando hacia la Biblia, y podemos ir leyendo unos versículos por tema, simplemente como para ver que realmente esto es así. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 17. A ver si nos colabora alguien. Ángel. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Perfecto. Ahí se nombra la palabra libro. Y en todos los otros pasajes también hace mención del libro. Se dice que de los 260 capítulos que tiene el Nuevo Testamento, prácticamente casi el 90% expresa lo que fue escrito en el Antiguo Pacto. O sea que realmente podemos ver cómo esto ensambla tanto el Nuevo con el Antiguo de una forma muy particular y que no se contradice en ninguna de las cosas. Otra de los términos que se utiliza también para hablar de la palabra, digamos, de la Biblia, es escritura, que es derivado del gran mata, de ahí viene de escribir graffiti, cuando viene ese gráfico, escritura, es algo escrito. Juan 5:47, si alguno lo tiene, y vamos adelantando, así vamos también compartiendo la palabra. Por ejemplo, leíamos en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ya lo vimos, y útil para redarguir, para corregir. Ya tenemos como referencia de que la escritura, a la Biblia también se le llama la escritura. San Juan capítulo 5:47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí está, haciendo mención justamente, Jesús siempre se hacía mención al Antiguo Testamento y le estaba hablando a aquellas personas que eran realmente los teólogos, los conocedores de la ley, y que si no le hacían caso a la escritura que ellos tenían y que tanto como que respetaban y cumplían con todos sus rituales, no le querían escuchar a él, como que él era justamente la palabra misma, ¿no? Porque vamos a ver más adelante. Seguimos. La palabra de Dios, bueno, término usado para referirse tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes que declaran que la Biblia es la palabra de Dios. A ver, me gustaría que leamos uno del Antiguo y uno del Nuevo. A ver si me busca uno de Deuteronomio 6 al 9, y otro que pueda buscar en Primera de Pedro 1, 23 al 25. Sí, Deuteronomio 6 al 9. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Perfecto. Y ahí nombra la palabra de Dios, ¿verdad? Palabra. Ahora, el otro, Primera de Pedro 1, sí, capítulo 1, versículo 23-25. ¿Lo tenés, Ángel? Sí, Primera de Pedro capítulo 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda
seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Perfecto. Así es, cielos y tierras podrán pasar, mas su palabra no pasará, dice, ¿no? Eso ya lo hemos visto anteriormente en el Salmo 19, del 7 al 11, hacía mención justamente de cómo esta palabra tiene sus virtudes, como palabra de Dios transforma, y eso da una evidencia realmente de que hay algo que en la persona que recibe la palabra como la palabra de Dios, no como una letra, sino como el Espíritu que vivifica, ocurre esto: convierte el alma, da sabiduría, da gozo al corazón, nos permite a nosotros iluminarnos, nos da capacidad. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, y Esdras es uno de los que realmente, como dice, preparó su corazón para inquirir, preparó. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de oración, es un tiempo de búsqueda. Lo espiritual se comienza a manifestar. Podemos ser teólogos todos los que estamos aquí, hasta inclusive tener un certificado y un título en teología. Pero la experiencia, la presencia misma de Dios a través de su palabra en nosotros es lo que marca la diferencia. Cuando realmente nosotros sabemos que algo escrito tiene esa vivencia, es algo vivo, algo que cumple una función en nosotros. Dice, así será mi palabra, dice, y que sale de su boca, no volverá a mí vacía. Y eso es algo que produce el efecto para el cual es enviada. Así también es verdadera, es justa, además de limpia y de pura. Seguimos. Comenzamos con el primer tema. Allá vimos en primera instancia cómo Dios trajo una revelación, haciendo mención de esto. Vamos a comenzar hoy a desarrollar este punto, que sería el punto tal vez para hoy, y dejaremos los demás para después. Pero aquí lo importante es tener en cuenta qué es la revelación, que nos quede el concepto. Es la declaración que Dios, por su propia amorosa voluntad, iniciativa y operación, comunicó a los escritores humanos de la Biblia para que éstos registraran en sus escritos verdades que están fuera del alcance del hombre, con el propósito de comunicar al ser humano lo que Dios es y desea, para gloria de su nombre, bendición a los que creen y dejar sin excusas al incrédulo. Esto trae como consecuencia que tenemos que reconocer que esto parte del Señor. Esto ha sido una iniciativa de Dios mismo, de su propia voluntad. Y la revelación tiene que ver con el cómo iba a mostrarse el Señor, cómo se iba a dar a conocer. Y trajo como consecuencia que las personas pudieran registrar. Hoy nosotros estamos hablando de los diferentes libros, de los 66 libros de la Biblia, del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto, en diferentes versiones, pero porque fueron escritos, porque fueron realmente dejados como evidencia. ¿Qué hubiera pasado si no se lo escribía? ¿Qué hubiera pasado si Moisés recibía de parte del Señor por revelación, por inspiración, y él dijese, bueno, que lo escriba otro, el Pentateuco? ¿Y qué hubiera pasado con esa parte de la Escritura? Con ese primer libro, Génesis. Porque si nosotros nos ponemos a remitir sobre el tiempo de Moisés y todo lo que se hizo en el principio, que Dios creó los cielos y la tierra, Dios tuvo que revelarle todo eso a Moisés. Porque como Moisés no vivió en esa época, Moisés no estaba en la época de Adán, pero se lo tuvo que revelar. Y Moisés tenía que, así como recibir, como lo dice en Éxodo capítulo 24, cuando Dios lo llama al monte de Sinaí, para entregarles la tabla de la ley y los mandamientos, él tenía que escribir.
Y cuando Moisés vino furioso y se encontró con todo ese pueblo rebelde que le había dado la espalda al Señor y destruyó las tablas, el Señor lo volvió a llamar para darle. ¿Por qué? Porque era necesario la escritura, que haya evidencia. Por eso es importante la revelación. La revelación es una forma para que tuviéramos evidencia escritural. No es la forma solamente en la que el Señor se ha dado a conocer. Vamos a ver diferentes tipos de revelaciones o modos o maneras de revelación. Por ejemplo, en el siguiente, vamos a ver, la revelación de Dios se hizo por la naturaleza. Veíamos en la primera promulgación de la ley, según Thompson, en ese primer que teníamos rollo, ahí en la fotocopia, y decía claramente la revelación natural. Y ahí daba un salmo. ¿Cuál salmo daba ahí? ¿El 19? ¿El 9? 19 ¿cuánto? 1. Dice: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento las obras de tu mano. Y ahí estaba expresando ya por la misma naturaleza la grandeza y el poder de Dios. A ese Dios omnipotente, cuando lo vemos al libro de Job. El libro de Job tiene más datos que todos los astrólogos, de los astronautas de esta época. Ese fue el primer libro con todo el contenido de astrología, de astronautas, de lo que usted le quiera ver en el cielo, porque el Señor se lo enseñó todo. Y todo lo que se descubrió después fue porque ya Job lo había escrito allí y se confirmó. La ciencia nunca pudo refutar realmente lo que estaba escrito. Solamente tenía que decir: es tal cual lo ha escrito aquella persona, Moisés, en el libro de Job. Y esto es lo más gracioso y lo más lindo, que a veces la gente decía, había vamos a decir así, se encargaba de todo lo que era la parte de astrología y que decía que él conocía las estrellas del cielo y había dado un número. Con el correr del tiempo, un defensor de la escritura, que no recuerdo bien el nombre, le demostró científicamente que se había equivocado, que todo lo que él había contado no era ni siquiera la 10ª parte de lo que es las galaxias, para demostrarle realmente la inmensidad de la creación de Dios, que a veces el hombre cree que lo sabe todo, pero la palabra dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Hay cosas que Dios dio a conocer, hay otras cosas que se las reservó para él. Dios se manifestó a través de milagros. Tenemos muchos milagros en la Biblia. El poder de Dios en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, cómo Dios usó a Moisés con esa vara en la mano y cómo Dios se glorificó en ese pueblo, aun que era un pueblo rebelde, contumaz. Pero vemos los milagros del Señor como un modo de revelación. Por comunicación directa, cuando vemos la conversión de Saulo, de Pablo, se encontró allí con el mismo Señor y de una manera sobrenatural Dios le dio a conocer palabras que no le eran dado a conocer a ningún hombre, pero allí estaba el Espíritu Santo, allí estaba nuestro Señor Jesucristo trayendo revelación sobre el apóstol Pablo de una manera muy directa. No podríamos decir que fue una revelación de alguna manera en el caso de que los discípulos estuvieron con Jesús. Si bien es cierto, sí les estaba dando a conocer todo eso, pero la revelación tiene más que ver con algo que sucedía desde el mismo Señor a la mente de la persona sin tener un contacto, a través de un sueño, una visión, y se encontró con Cristo. Él fue la revelación más grande, el Cristo profetizado y el Cristo encarnado en su cumplimiento de todo lo que se había profetizado en el antiguo pacto, cumplidas en su primera venida aquí en la tierra, y el contacto con sus discípulos. Y Él fue y es y será por los siglos de los siglos, como dijimos y aprendimos, el Rey de reyes y el Señor de señores, el sumo sacerdote. Él fue realmente el que nos permitió a nosotros traer
toda esa gran revelación que hoy nosotros tenemos gracias a los que escribieron, a esos autores que, como Lucas, un médico que luego les dio el escrito a Teófilo para que hiciera el Evangelio de San Lucas y luego también la carta de Hechos a los Apóstoles, y así sucesivamente en diferentes personajes y hombres llenos del Espíritu Santo que fueron usados para que hoy tengamos las Escrituras en nuestras manos y que hoy la podemos tener en un digamos, libro organizado, pero que en esa época, para que llegara una circular, para que llegara por allí, si tenían una distancia de 2.800 kilómetros desde Jerusalén hasta Roma, pero ahí estaba llegando el apóstol Pablo, allí estaba llegando y ahí estaba enviando la carta a los romanos. Cuando se dirigía hacia Asia Menor, allí estaba el apóstol Juan enviando a todas las 7 iglesias y había que ir caminando, había que ir en animal, había que ir en barco a vela, pero había que llegar de alguna manera para poder extender esa palabra que ellos también necesitaban. Y yo digo, qué difícil habrá sido en esa época. Hoy nosotros tenemos, bueno, yo en mi casa debo tener como 5 o 6 Biblias en diferentes versiones, y a veces nosotros decimos, ¿con cuál me quedo hoy? ¿Cuál uso? Y no le damos la importancia que se merece la Escritura. Y a veces, como decimos, tenemos 5 y no leemos ninguna. Pero no es que no leemos una Biblia, no leemos ni un versículo. ¿Por qué? Porque no nos interesamos. Porque tomamos algo muy técnico, decir, bueno, es estudiar la Biblia y es conocer los 66 libros para que el próximo lunes, cuando vengan ustedes y se les pida los 66 libros, los sepamos de memoria. Lo podemos saber los 66 libros de memoria y ojalá que lo sepamos, pero más importante es que lo vivamos a los 66 libros, ¿verdad? La revelación de Cristo es algo que trajo como, vamos a decir así, la plenitud, o sea, se completó todo. El mismo Colosenses capítulo 2, versículo 9, habla de esto. En Cristo habita la plenitud de la deidad y en Él estamos completos. Cristo es el Verbo de Dios encarnado. Cristo vino para revelar exhaustivamente a Dios. Él siempre dijo que no venía a hablar de sí mismo, sino que todo lo que el Padre veía y oía, eso también hacía. La voluntad de mi Padre, decía él. Ahora, por ejemplo, en algunos modos, esas son digamos, la manera en la que se ha revelado. Los modos son, en visiones, tenemos la próxima, ya pasamos esa. ¿Hay algunos hermanos que quieran copiar ahí? Colosenses 2.9, como referencia de revelación absoluta de Cristo. Hay una cita primera que es Hebreos 1.2. Cristo es el Verbo de Dios encarnado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No un Dios, sino Dios. Cristo vino para revelar exhaustivamente a Dios, ¿verdad? Seguimos en visiones. Dice que esto de en visiones tenemos como referencia a Isaías, Ezequiel, en sueños Daniel, en éxtasis, como por ejemplo cuando sucedió que Pedro y Cornelio se encontraron, tuvo un éxtasis mientras oraba Pedro. No estaba Pedro, no estaba viendo cómo salía el ascenso, ¿no? Estaba orando Pedro. Y tuvo ahí un éxtasis. Y Dios lo llamó. Pero ya lo había preparado a Cornelio. Y Dios hace las cosas a su manera. ¿Para qué? Para que no pongamos nosotros por ahí esa mente humana de decir, che, esto será de Dios. No, cuando Dios te dice, Él no va a andar con vuelta. Te lo va a confirmar.
Y aunque Pedro medio como que dudaba, terminó en el lugar que Dios quería. Y allí Dios se glorificó en esos gentiles en la casa de Cornelio. En traslaciones especiales, directamente. Bueno, tenemos otras citas ahí por medio de los ángeles. Sabemos que Dios se ha glorificado y ha usado los ángeles de diferentes maneras para anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tanto a José como a María. Diferentes formas en las que los ángeles fueron anunciadores, para prevenir cosas de lo que iba a ocurrir, para proteger, para decir, bueno, esto está como los mismos ángeles que anunciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque buscáis entre los muertos al que vive. Él no está muerto, Él vive. Y eso a nosotros nos tiene que interesar. Sí, es un tema, ahí sí, eso nos tiene que interesar porque nosotros, por ejemplo, vamos a ver que estamos aprendiendo sobre el tema de correr los velos, quitar velos. Y esto de la revelación, de correr la cortina, de correr los velos, esto lo hizo el Señor con cada una de aquellas personas que fueron los, vamos a decir, autores escriturales, ya que Él fue el que inspiró, pero ellos fueron los que escribieron, para que todo lo que ellos escriban sea realmente protegido, seguido por el Espíritu Santo y preservado, para que cada una de las letras que ellos usaron sean realmente las permitidas por el Señor. Permitió los diferentes idiomas. El Señor permitió que, aún así leía en unos estudios, que el Señor permitió que hubiera un 5% de diferencia entre diferentes manuscritos, pero que esas diferencias no hacen a la veracidad de la palabra y a la autoridad de la Biblia, sino más bien a pequeños errores de ortografía que no tienen nada que ver con la doctrina fundamental y que no cambian nada, y que algunos son simplemente cambios de sinónimos por las palabras que se utilizaban, porque uno habla del hebreo y el hebreo podía interpretarse también de acuerdo a cómo lo escribían en diferentes formas. Entonces esto tenía como consecuencia de que quizás por ahí se corrían 1 milímetro y la letra ya cambiaba de sentido. Entonces eso ha llevado a que ellos descubrieran en un 5% de toda la escritura, que es nada en comparación a todos los capítulos que se escribieron, esas pequeñas cosas, y que esto era importante porque esto hacía que todos esos manuscritos formaran un rompecabezas y no que uno solo sea el códice de sinaítico, el códice alejandrino o el Vaticano, el que sea adorado como diciendo, no, es esta la palabra de Dios. Pero lo importante aquí es que de esas tres corrientes, todas coincidieron que realmente eran los libros canónicos, a pesar de que aún luego la Iglesia Católica haya incluido otros libros, llamados libros encubiertos, libros apócrifos, escondidos, que ellos consideraban como parte, digamos, de la inspiración divina, pero que han sido rechazados por la gran mayoría de los que participaron en los diferentes concilios. Y que si bien es cierto, nosotros hoy tenemos 66 libros, ha sucedido durante la historia un montón de cosas, de gente que ha sido muerta, quemada, los mártires, por solamente ser un portador de la palabra de Dios. Y eso nos tiene que, a nosotros a llevar a la reflexión de saber que nosotros tenemos hoy la oportunidad, como decía recién, de capaz de tener 4, 5, 6 Biblias, una, y tenemos la libertad de compartirla. Tenemos la libertad de abrirla, cuando en otros lugares no se permite que la puedan tener. Se prohíbe que la Biblia entre en algunos países y se tiene que como traficar la Biblia, llevarla de forma encubierta. Una hoja
de las tantas que tenemos nosotros, si nosotros podemos analizar 1800, 1900 páginas, y y algunas personas darían por una sola hojita, un pedacito de esa hoja, de poderle leer. Hay una película que yo vi en una oportunidad, y esta película, una película obviamente de ciencia ficción, se basaba en los tiempos finales. Había sucedido algo en la Tierra. Comienza la película como después de una gran guerra, mucha gente estaba refugiada en cuevas, escaseaba el agua era muy buscada y obviamente no se las conseguía. Entonces los que tenían poder con armamentos protegían los lugares donde había agua, y sobre todo llamaba la atención en esa película que esas personas que estaban allí, lo que más les interesaba más que el agua y que eran capaces de dar agua por algo que otros tenían eran por los libros, porque ellos decían que los que tenían los libros eran los que realmente tenían el conocimiento. Y resulta que en esta película uno de los personajes, que debe ser el personaje principal, transportaba un libro, pero no lo quería dejar ver con nadie. Todos sabían que tenía un libro y lo querían matar. Bueno, la película se pasa en persecuciones y cuantas cosas. Una chica es ayudada por esta persona que se hacía llamar el mensajero y que tenía un libro en su poder y que tenía que llegar a un cierto lugar para entregar ese libro porque esa era su tarea. Esta chica lo acompaña. Esta chica tenía a su mamá que era ciega, no vidente, y realmente cuando lo logran atrapar a esta persona, el personaje, le quitan el libro. Y lo más gracioso es que cuando lo abren, el libro estaba vacío, en todas las páginas, en blanco. Entonces se empiezan a reír todos los que estaban allí después de esa gran persecución y cuántas matanzas que hubo. Y más se le reían a la persona que estaba interesada de ese libro, que era el que mandaba a atraparlo. Y es como que esta persona desecha el libro, porque dice, no tiene nada, está en blanco. Pero lo que él no se había dado cuenta, que ese libro había sido escrito para no videntes. Y la mujer que se encontraba allí, que era la mamá de esta chica, que había sido ayudada por el conocido mensajero, comenzó a pasar su mano por allí y a leerlo. Y empezó a llorar. Y empezó a tener una experiencia, me imagino yo, con Dios por su palabra. Y comenzó a relatar algunos pasajes bíblicos. Y ahí yo me di cuenta que era la Biblia, cuando empezó a decir y a recitar algunos pasajes bíblicos. Y le dijo a su hija, pase lo que pase, protege este libro y que llegue a su destino. Y bueno, la película termina con que el mensajero prácticamente moribundo es llevado por la chica y con el libro, porque ella le dice, vos me ayudaste a mí, yo te voy a ayudar a vos a llegar a ese lugar, porque vos sos el que tenés que entregar esto. Y cuando llegaron allá, había una impresora que lo estaba esperando para luego volver a copiar libros que era la Sagrada Escritura para que una vez más nos puedan llegar a nosotros. Y ellos decían, porque hay un remanente que se ha salvado y hay un remanente que necesita también de la palabra de Dios. Y la verdad que esto me llamó mucho y me gustó mucho el enfoque, bueno, el contenido del por lo menos el mensaje de esta película, por el hecho de que se le daba importancia a la palabra de Dios. Y todos están hoy con los ojos en la palabra de Dios, la gran mayoría, porque están reconociendo que a pesar de los años hay muchos y muchos libros que se pierden, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Muchas gracias, muchachos. La próxima semana, no el lunes, sino la siguiente, estaremos con los demás temas que continúan en la cartilla y algunos
algunas cositas que quedaron sobre las comparaciones sobre los 22 libros, 24 libros, 39 libros que vamos a verla en sus diferentes autores, como para que ustedes tengan, porque hay llamativas cosas que dice, ¿quién escribió este versículo? Bueno, por ejemplo, Lemuel escribió el Proverbios 31, un capítulo. Bueno, hay otro que escribió solamente un versículo de un capítulo. Muchas gracias, pastor.